las 7 de la mañana con 55 minutos. Continuamos con más información. Recuerde que usted también puede formar parte de nuestras entrevistas a través del 275-5555. Le puede preguntar a nuestros invitados. Además, también en Facebook nos encuentra como Saracay Televisión Canal 5 y usted también lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp para que usted le pueda preguntar directamente a nuestros invitados. Estamos listos ya en contacto con Paulina Rueda, secretaria nacional del Observatorio Ciudadano de Ley de Prevención y Erradicación de Violencia de Género. Vamos a hablar sobre violencia de género, los indicadores y estadísticas que se han dado en toda esta temporada y cuáles son las acciones que adoptará el observatorio ante esta problemática. Paulina, muy buenos días, qué gusto tenerla con nosotros. Bienvenida a la señal de Saracay Televisión. Muy buenos días, Marianela, muy buenos días a la ciudadanía de Santo Domingo. Sí, acá en este tiempo de pandemia, desgraciadamente en el Ecuador hemos tenido 23 femicidios que para nosotras las mujeres es muy doloroso. Nos siguen matando, hasta el momento en el Ecuador tenemos 42 femicidios, que es una cifra muy alta para el poco tiempo que tiene este año. Paulina, solamente para clarificar y para tener claros, estos 23 femicidios, ¿en qué territorios? En todo el territorio nacional, por decir, en Manabí tenemos 4 femicidios, en el Guayas igualmente tenemos 4 femicidios, tenemos en Galápagos, por primera vez se oye un femicidio, tenemos en Chimborazo, tenemos en Pichincha. En todos estos 23 femicidios es a nivel nacional, Marianela. Entonces sí es preocupante. Nosotros desde el día viernes esta persona tiene el honor de ser la secretaria de este Observatorio Ciudadano Nacional, que es un orgullo para mí, ya que el nombre de nuestra provincia tiene que ser bien representado. Recordar que esto también es una participación ciudadana, esto es un voluntariado que hacemos las mujeres del Ecuador en este observatorio. Y nosotros vamos a comenzar primeramente reuniéndonos con los rectores de la Ley de Erradicación de Violencia de Género, que son 13 rectores que deben de trabajar mancomunadamente para erradicar la violencia de género. Ok, esos rectores, Paulina, ¿en dónde están? ¿De qué función son? ¿Son públicos? ¿Son privados? ¿Cómo funcionan? A ver, los 16 rectores son públicos, que son Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el CNCID, el CES, el ECU 911, los gobiernos autónomos descentralizados, la función judicial, la Fiscalía, la Secretaría de Derechos Humanos y Cultos, el Ministerio de Gobierno. Todos estos son parte de estos 16 rectores. Acá en Santo Domingo ya nos comenzamos a reunir por primera vez y estábamos trabajando. Desgraciadamente esta pandemia nos cogió y lo que debemos de exigir es que se cumpla la ley de erradicación de violencia de género en todos los ámbitos. Ahora, Paulina, cuando nosotros hablamos y hemos hablado bastante tema sobre las leyes, existe el marco jurídico necesario. Ahora, ¿cómo lograr que se cumpla lo que usted dice? Vamos a exigir que se cumpla los derechos, pero lastimosamente esa exigencia a veces nos concentramos en el rango de arriba, es decir, en las autoridades. Tiene que haber ley, tiene que haber presupuesto y nos damos cuenta que el femicidio o el asesinato de las mujeres se produce en la base de la sociedad, es decir, en los hogares. ¿Qué acciones? Se ha trabajado bastante, hay un movimiento de mujeres muy fuerte, concentrado, consolidado, que hace muchos años viene haciendo muchas plataformas, uniéndose a veces en temporada mucho más fuerte que otras, pero que hay que reconocer el avance que se ha logrado en el tema de derechos. Ahora, la existencia de la ley no garantiza de que los hechos de femicidio disminuyan. Exactamente. Por eso nosotros queremos comenzar con el Ministerio de Educación primeramente. Y acá en Santo Domingo ya comenzamos con el Distrito de Educación D01, capacitando a 190 rectores de diferentes instituciones de educación, ya que estos rectores es importantísimo. De ahí tenemos que ir trabajando con todos y llegar a los barrios, a las cooperativas y especialmente a los gobiernos autónomos descentralizados. Tienen que trabajar mancomunadamente, ya que esta ley, primeramente, ya nadie puede dar estadísticas muy adherentes,
solamente hay 3 rectores que deben de dar las estadísticas recogiendo de todo lado, que son la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno y la Función Judicial, son los únicos encargados de recoger todas estas estadísticas. Así que los consejos de protección de derechos, los ministerios, la fiscalía tienen que unirse y trabajar mancomunadamente esto. Desgraciadamente, Marianela, en el Ecuador la ley estuvo desde febrero del 2019 y hasta el momento no hay unos planes de erradicación de violencia de género. Aparte de eso, hay ordenanzas municipales, o no hay ordenanzas ni municipales ni provinciales en muchas provincias del Ecuador. Acá en Santo Domingo aprobaron una ordenanza municipal con muchas falencias, con estadísticas del 2016 que no. ¿Hace cuánto tiempo se aprobó esta ordenanza, Paulina? Esta ordenanza recién fue aprobada este año, en el mes de febrero. Pero tiene muchas falencias y desgraciadamente los gobiernos autónomos descentralizados no están dando paso a la ciudadanía para ocupar los espacios de participación ciudadana, como lo hicieron el municipio de Santo Domingo. Cuando nosotros como observatorio pedimos la silla vacía para hacer los cambios necesarios en esta ordenanza, no nos dieron esa posibilidad. Y sí nos coartan ese derecho a decir qué está mal en tal ordenanza, en tal ley en nuestra localidad. Ahora queremos con este observatorio, ya tenemos el trabajo mancomunadamente, acá en Santo Domingo también la función judicial se ha comprometido, y eso quiero felicitar al doctor Igor Vasco, que acá en Santo Domingo fue la única provincia que permitía que las víctimas de violencia intrafamiliar no denuncien infragantemente. Si pasó el delito 2-3 días después de la denuncia, le aceptaban la denuncia, y eso es algo importante, porque a veces las mujeres callan o tenían el miedo de salir por esto del confinamiento, pero gracias a Dios acá en Santo Domingo hubo resultados. Tenemos personas detenidas por violencia intrafamiliar, por situaciones de violencia sexual que acá en Santo Domingo se dieron en esta pandemia. Pero sí quiero recalcar, Marianela, que los fiscales no están cumpliendo lo que deberían cumplir. Yo justamente fui parte de un proceso de una violencia sexual y física a una mujer, y el fiscal, en vez de apoyar a esta mujer, la revictimizó. Que eso nosotros estamos pendientes de que sea sancionado este fiscal, porque no podemos tener fiscales que no trabajen con honor y no revictimicen a las mujeres violentadas en nuestro país. Paulina, ese es un tema cultural, ese es un tema del que tenemos que todavía trabajar, porque las autoridades obviamente tienen que hacer su función, pero tiene mucho que ver de cuáles son sus patrones de crianza, de cómo vieron en su entorno, de cómo se desarrollaron. Es decir, nos toca trabajar, y cuando hablamos de los propios agresores, se entiende claramente, quienes hemos trabajado en el tema de género, que el hombre no está allí para asesinar, o no se casa, o no tiene una relación para matar. Ese no es su objetivo. Pero son los patrones tan enraizados que termina la violencia siendo parte de las relaciones cotidianas. En Santo Domingo, y es lamentable, había un levantamiento de información que lo hizo la PUCE y el Consejo de Protección de Derechos hace varios años, ya hace un par de años atrás, y a las chicas, a las jovencitas sobre 17 años le decía: ¿usted está consciente que si se casa va a tener situación de violencia? Y respondían sí, y pese a ese quiere casarse, respondían sí. Es decir, en el Ecuador, en nuestra cultura, el tema del maltrato es una cosa natural, se ha naturalizado. ¿No será que eso sucede también con los funcionarios públicos y peor aún con los funcionarios que distribuyen la justicia en nuestro país? Exactamente, Marianela. Desgraciadamente nuestra cultura todavía es machista, patriarcal, y eso tenemos que ir acabando. Eso tenemos que ir trabajando desde nuestros niños en casa. Recordemos que la educación principal comienza en casa, y de ahí en las escuelas, desde los niños de inicial, enseñarles que hombres y mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos, las mismas responsabilidades, y así podemos ir cambiando esta cultura. Y lo más importante es romper la cadena de violencia intrafamiliar. Cuando nosotros decidamos romper la cadena, ahí vamos a ir cambiando a nuestra sociedad, vamos a ir cambiando todo acá
en nuestro país, en nuestra provincia. Pero si tenemos todavía instituciones que deben de velar por este derecho, que solamente hacen su trabajo por figuretear o por llenar estadísticas, no vamos a llegar a eso, Marianela. Y desgraciadamente sí hay que decir mucho, que a veces las mujeres han pedido ayuda, auxilio, y que le vengan y le digan, la Junta de Protección de Derechos, lléneme su denuncia en una hoja, aunque sea, pero con color color azul. Cuando esta mujer estaba desde un teléfono ajeno pidiendo auxilio, sáquenme de esta casa, me van a matar. Entonces todo eso hay que cambiar, hay que educar a los funcionarios públicos que si están en este tema de erradicar la violencia de género, tienen que dar el auxilio inmediato, sin importar, después llenarán las fórmulas, después llenarán los papeles, pero a esa mujer hay que darle la ayuda inmediata en ese momento. Desgraciadamente. El tiempo se nos acorta, Paulina. Finalmente, para cerrar, las acciones concretas inmediatas que se van a hacer desde este observatorio y desde su Secretaría Nacional. A ver, este observatorio vamos a comenzar, ya se les ha entregado oficios para trabajar y pedir sus planes de erradicación de violencia a cada rector. Acá en Santo Domingo solo nos contestaron 6 rectores de los 13 rectores y con cosas absurdas. Ahora nosotros como observatorio queremos decirles, aquí estamos, queremos ayudarles, vamos a trabajar y vamos a hacer los planes de erradicación de violencia y los presupuestos que tienen los gobiernos autónomos descentralizados para trabajar en erradicación de la violencia tiene que ser participativo con la sociedad civil y con las organizaciones que trabajan a favor de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes y adultos mayores que en la mayoría son violentados acá en nuestro país y en nuestra ciudad. Precisamente estamos con algunos indicadores que son lamentables y nos llegan precisamente mensajes de texto relacionados con el tema de violencia y a niñas, nos dicen allí que son las más violentadas dentro de sus hogares. Paulina, vamos a estar muy pendientes del trabajo que ustedes estén desarrollando. La felicitamos y como usted bien señalaba, el que sea una santodomingueña la que esté al frente de ese observatorio a nivel nacional es un orgullo y es un reto también. Así es que es de todos y de todas quienes estamos trabajando y quienes trabajamos en el tema de género. La felicitamos y le auguramos éxitos porque si a usted le va bien, vamos a avanzar más en el tema de derechos para las mujeres. Gracias, Marianela, pero en este observatorio no estoy sola. Este observatorio está nuestra compañera Lucía Rodríguez de Napo, nuestra compañera Marianita Ortega de Pichincha, y tenemos 84 personas atrás de este observatorio. Las cabezas principales somos estas 3 mujeres que queremos ñeque, que queremos a este Santo Domingo, a este país, cambiar este tema de erradicar la violencia y ya no tener estos altos índices. Recordemos, Marianela, que en el país más de 2,000 llamadas diarias recibía el ECU 911 en temas de violencia intrafamiliar en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias, Paulina Rueda, secretaria nacional del Observatorio para la Protección de Derechos. Tenemos más información con Edwin.